Bueno amigos, ¿por dónde empiezo? Bueno, lo primero quiero empezar felicitando a toda la afición de la Real, a toda la gente de Churiurdin que hoy ha vivido un día extraordinario en una temporada muy rara, en una temporada muy extraña, en la que probablemente el partido de hoy ha simbolizado un poco los últimos años de la Real Sociedad. Una gran primera parte con un comienzo fulgurante, con ese gol histórico de Barrenechea de cabeza en una gran acción de Guedes, el gol más tempranero jamás visto en una final de la Copa del Rey. Ha sido a los 14 segundos y es un gol que ha marcado el partido, porque el Atlético de Madrid, como es lógico y normal, como le pasa a cualquier equipo, en una final en la que empiezas perdiendo 1-0 prácticamente desde el pitido inicial, es un golpe severo del que te cuesta recuperarte. De hecho, la Real Sociedad ha tenido ahí minutos muy brillantes de fútbol y la primera mitad realmente ha sido una gran primera mitad de la Real Sociedad que podría equivaler a lo que fue este equipo en las temporadas 22-23 y el comienzo de la 23-24, la temporada en la que la Real Sociedad se clasifica con Imanol para la Champions League, y la primera parte de esa temporada en la que la Real hace un brillantísimo papel en la Champions League, siendo primera de grupo con el Inter, con el Benfica. Luego, en la segunda parte y el tramo final del primer tiempo, en el que ha empatado el Atlético de Madrid, al que, por cierto, también quiero felicitar, por supuesto, porque su afición ha demostrado ser una afición extraordinaria. He tenido la oportunidad de compartir con ellos muchos momentos durante el día. De hecho, he entrado en el campo rodeado de gente del Atlético de Madrid, súper respetuosos, gente que ha venido a disfrutar de su equipo, que ha venido a disfrutar de una final, que hoy no la han podido celebrar, pero ya les adelanto que están pasando muchas cosas en esta temporada que se parecen a la temporada 86-87, temporada en la que la Real Sociedad se clasificó para la final de Copa tras eliminar en semis al Athletic Club de Bilbao, temporada en la que la Real Sociedad y el Atlético de Madrid jugaron la final de Copa, temporada en la que la final de Copa acabó 2-2, temporada en la que la final de Copa tuvo prórroga y penaltis, temporada en la que en la tanda de penaltis el Atlético de Madrid falló 2 penaltis exactamente igual que hoy, en el que Unai Marrero, que vestía exactamente igual que aquel día Arconada, se convirtió en el héroe de la noche. Bueno, pues en esa temporada 86-87, a la que se parecen tantas cosas que están pasando en esta campaña, el Bayern Múnich llegó a la final de la Copa Europa y la perdió contra un equipo, el Porto, que nunca antes había ganado la Copa de Europa. Así que espero y deseo de corazón que se cumpla la cábala, espero y deseo de corazón poder estar en Budapest el día que se juegue esa final de la Copa de Europa, de las Champions. Espero que sea un Bayern Atlético de Madrid, porque sería maravilloso el poder darle la vuelta a la tortilla de aquello que sucedió en el año 1974, y ojalá suceda eso. De verdad, honor al Atlético de Madrid, que ha hecho un partidazo tremendo. Es muy difícil destacar a algún jugador en esta final. Yo me quedo con John Martín, porque el central de la Real ha hecho un partido extraordinario, pero obviamente también hay que destacar a Mikel Oyarzabal, que hoy ha apoyado, ha ayudado, ha vuelto a marcar en una final. Lo de Mikel es increíble, o sea, realmente un jugador que final que juega, final en la que marca, tiene un valor incalculable. Ha marcado en 2 finales de Copa, en ambas de penalti. Es el primer jugador en la historia de la Copa del Rey que marca en 2 finales, desde el punto de penalti, en 2 finales diferentes, pero es que jugó una final de la Eurocopa y marcó contra Inglaterra, jugó la final olímpica contra Brasil, marcó también 2 finales de Nations League que ha jugado contra Portugal y Francia, ha marcado también en las 2, la otra final de Copa contra el Athletic Club de Bilbao también marcando. Realmente es un seguro de vida en este tipo de partidos. Hoy no era un penalti fácil de lanzar, Mikel lo ha tirado muy bien y ha vuelto a poner en ventaja a la Real Sociedad después de una buena reacción, como digo, en el tramo final del primer tiempo del Atlético de Madrid. El segundo tiempo se ha parecido un poco a lo que viene siendo la temporada, el principio de esta temporada de la Real Sociedad y la temporada anterior. Un equipo sometido por el Atlético de Madrid, no sé si sometido por motu propio o porque el Atlético de Madrid realmente ha empotrado a la Real contra su portería, como es lógico y normal, teniendo que buscar el tanto del empate. Yo creo que al principio
La Real le ha cedido la iniciativa al Atlético de Madrid, sabe que es un equipo que no está cómodo con el balón o que por lo menos no es su principal virtud, el buscar huecos, el buscar espacios. La Real ha defendido muy bien, como digo, con un John Martín imperial y el Atlético de Madrid no encontraba los espacios y, como digo, se veía un poco en esa situación en la que él tantas veces ha puesto a sus rivales, ¿no? Una defensa muy bien colocada atrás y el Atleti sorprendiendo a la contra, que es lo que estaba la Real. A medida que iba avanzando el segundo tiempo, ya no es que fuera que la Real estaba dando el balón al Atlético de Madrid, es que la Real no podía con su alma y era el momento, sigo con el símil con lo que han sido los últimos años de la Real Sociedad, era el momento más negro de esta temporada, la jornada 9 en la que la Real estuvo en zona de descenso y el fin del año en el que la Real se va en el puesto 16 a 2 puntos del descenso y con un panorama horrible por delante. En el segundo tiempo ha terminado llegando ese gol, creo merecido, del Atlético de Madrid, que ha hecho mucho fútbol, ha generado mucho fútbol, ha generado muchas ocasiones de gol y finalmente con una acción extraordinaria de Julián Álvarez ha puesto el empate en el marcador, insisto, creo que un empate justo y en ese tramo final de partido la Real lo ha pasado fatal, el Atlético de Madrid no quería prórroga, el Atlético de Madrid ha buscado con ahínco el 3-2, pero afortunadamente, desde la perspectiva mía, desde la perspectiva de un seguidor que hoy quería que ganara la Real Sociedad, pues afortunadamente no ha pasado nada y en la segunda mitad, en la primera parte de la prórroga, vuelvo a la alegoría con los últimos años de la Real Sociedad, equivale a la llegada de Matarazzo, porque no sé de dónde, con Mikel Oyarzábal, con el gran capitán ya fuera del equipo porque estaba absolutamente destrozado, Matarazzo se ha visto obligado a hacer varios cambios porque la verdad que la Real, teniendo que correr tanto tiempo detrás del balón, teniendo que defender tanto las arremetidas del Atlético de Madrid, pues ha acabado con rampas la mayoría de los jugadores y ha sido un espectáculo casi dantesco, ¿no? Que ha obligado, como digo, a muchas sustituciones porque los jugadores ya no podían con su alma. Bueno, pues en el segundo tiempo no sé dónde han sacado las energías, del mismo modo que no sé qué cojones ha hecho Matarazzo para darle la vuelta a este equipo de esta manera. Hemos visto una Real Sociedad extraordinaria con un Óscarson que ha tenido 2 ocasiones de gol en la misma jugada, la segunda sobre todo es una ocasión que, en fin, no puedo ni calificarlo. No puedo ni calificarlo lo que se me ha pasado por la cabeza porque Orri Óscarson, el famoso protagonista de la canción que ha sido, bueno, pues la banda sonora de la Real Sociedad en esta Copa del Rey, héroe de la Real Sociedad durante varias eliminatorias de Copa, pues hoy ha tenido la final en su mano para no llevarla a los penaltis y ha cometido un error increíble, la verdad, increíble. Pero la Real ha estado muy bien en la prórroga. La Real se ha levantado, la Real ha ido a por el partido. Creo que en la prórroga la Real ha sido mejor que el Atlético de Madrid, sobre todo en la primera mitad y yo diría que el principio de la segunda mitad. Luego el Atleti también ha apretado un poquito en la prórroga, pero es que esto estaba destinado a resolverse por penaltis y en la tanda de penaltis ha aparecido Unai Marrero. He de reconocer que en la retransmisión en Onda Cero que hemos hecho en el Radio Estadio he hablado de la posibilidad de que Matarazzo usara la estrategia Van Gaal y metiera en el minuto 119 a Alex Remiro, que es un grandísimo para penaltis, aunque es verdad que Unai Marrero venía de salvar a la Real en la eliminatoria contra Osasuna, en la que Unai fue el héroe en la tanda de penaltis. Pero yo no sé por qué he pensado que a lo mejor en un partido de este nivel, pues un hombre de la experiencia de Alex Remiro y con lo bien que se le dan los penaltis, bueno, pues podría ser una alternativa, pero no. Matarazzo ha confiado en el hombre de la Copa, ha jugado todas las eliminatorias salvo la del Athletic Club, en la que en el partido de ida, en la que tuvo la lesión y ahí tuvo que jugar Remiro, pero Matarazzo ha confiado en él y resulta que Unai Marrero ha terminado siendo el héroe de la final, parando los 2 primeros penaltis, como en su momento hizo Arconada, que paró uno, el otro lo lanzó fuera el Atlético de Madrid, y en una tanda de penaltis que ha sido agónica, una tanda de penaltis que ha sido antológica, bueno, pues la Real Sociedad ha conseguido la victoria y ha conseguido levantar su 4ª Copa del Rey. Pasaron casi 80 años entre la primera y la segunda, entre la tercera y la cuarta solamente han pasado 5 años. Aún sigo sin entender cómo es posible
cómo es posible que este equipo, que hace 3 meses estaba hundido en la tabla y estaba peleando por no descender, esté ahora mismo siendo campeón de Copa, celebrando su 4ª Copa del Rey, esté clasificado ya para la Europa League la temporada que viene, esté clasificado ya para la Supercopa de España, en la que, por cierto, va a jugar la semifinal contra el Real Madrid, la otra semifinal de la Supercopa de España, si no hay ninguna cosa rara en el desenlace final de la Liga, va a ser Barça-Atlético de Madrid, y este equipo está a 4 puntos del Betis, que está ocupando la 5ª plaza, que ahora mismo en España todavía es plaza de UEFA Champions League para la temporada que viene. En fin, ha sido una resurrección que yo ahora mismo tendría que revisar mucho en mis archivos y en mi base de datos para encontrar algo parecido a lo que ha conseguido Rino Matarazzo con esta Real Sociedad cadavérica en el mes de diciembre, que ahora mismo es un equipo redondo, es un equipo formado, es un equipo compacto, es un equipo competitivo, es un equipo sólido y un equipo que ha sido capaz de ganarle una final, toda una final, a este Atlético de Madrid, semifinalista de Champions, que viene de eliminar al FC Barcelona en las cuartos de final de la Champions y en las semifinales de la Copa del Rey, un equipo que venía como favorito, evidentemente porque lo es y porque tiene mejores jugadores que la Real Sociedad, pero hoy los jugadores de la Real han peleado como jabatos por su escudo, por su gente, que estaba aquí en el estadio abarrotando y no ha parado de cantar en todo el partido, y creo que al final, pues si no podemos decir quién es el justo vencedor de la final por lo que ha pasado en la final, porque realmente lo más justo habría sido un empate, que es como ha acabado el tiempo reglamentario. Si nos atenemos a lo que ha sido la trayectoria de ambos equipos en la Copa del Rey, pues creo que desempatamos ahí, y ahí creo que la Real Sociedad ha hecho una Copa del Rey más estable, más estándar que la del Atlético de Madrid, que sufrió mucho en la semifinal en el partido de vuelta con aquella derrota por 3-0 ante el FC Barcelona, y aunque solo sea por eso, por ahí llegaría el desempate y justo vencedor la Real Sociedad de esta Copa del Rey. The goal line, it's low. And saved. Who'd have thought it? Surlot and Alvarez fail with their penalties. San Sebastian as well. No. And that's missed as well. He telegraphed it. It was like slow motion. He paused slightly, that's when he has to... He's talking to him as well. Great penalty. Sent the keeper the wrong way with the eyes. I fancy a little bit there. She'd had ahead again in the shootout. Which he does. Yeah, nice penalty. Left footer whipping round it into that bottom right-hand corner. Great pen. And you say that, doesn't it? Great penalty from him. 3-2. So he does score. That's a cool one from Baena. But now and he's done it! Real Sociedad lift the Copa del Rey! The glory is theirs. The trophy is going to the North Coast. Para que luego digan que los entrenadores ya no pintan nada en el fútbol de ahora. Vamos que sí pintan. Y si no, que se lo pregunten a la Real, que en enero fichó a un técnico americano de 2 metros de altura, licenciado en matemáticas. Un matemático en el banquillo para salvar a la Real de la crisis. Nadie lo conocía, nadie daba un duro por este tal Rino Matarazzo. Y resulta que el americano resucitó al equipo y lo ha llevado a ser campeón de Copa. Lo digo porque sé que hay equipos que andan buscando entrenador. Porque sí, un buen entrenador te cambia la vida. Empieza el partido.